Ha sido entonces una introducción sobre el problema en sí. Es un problema que tiene mucho tiempo, es un problema que entiendo que Telefónica presentó la solicitud para renovación hace ¿Cuándo fue? 20 meses, según he escuchado hoy día al ministro, y que estaba a punto de cerrar la negociación al final del gobierno anterior y decidieron patearla para este gobierno y bueno, y ahora este gobierno es el que está viendo el tema. Pero ¿qué pasó? Estamos aquí con Carlos Guamán, también invitado. Hoy hemos tenido dos dignos representantes de la industria que por segunda vez vienen a visitarnos, ¿no? Y también está con nosotros Jaime Delgado. También por está teléfono, Jaime ¿sí? Delgado por teléfono. Hola. Sí. En unos minutos. No, en unos minutos va a estar, ¿no? Pero mientras que nos conectamos con Jaime, Carlos, ¿cómo llegamos a esta situación? Es decir, ¿cómo es que se llega el 28 de julio y Telefónica no renueva el contrato con el gobierno aprista? Sí, justamente es una pregunta que muchos nos hacemos porque digamos que cualquier escenario que podrían haber logrado hacia el final del gobierno anterior es previsiblemente mejor que lo que podrían tener ahora. Es decir, el tiempo no está a favor del operador. Entonces, de aquí en adelante veremos qué es lo que pasa, pero ya se han abierto algunos temas que serán considerados para la decisión final que tome el gobierno. ¿Y tienes trascendido cuál era el punto? O sea, ¿qué es lo que el punto de negociación entre la gente del MTC, del gobierno? Sí, claro que sí. Fue parecido lo que tenemos hoy día al frente en la mesa del debate, solo que de manera menos exacerbada. Precisamente con el paso del tiempo se ha ido exacerbando, agrandando la magnitud del tema, que no es otra cosa que el valor de la renovación. En aquel momento tenía algunos matices, porque era más bien el valor en el sentido de obligaciones de expansión de cobertura que se puedan expresar en un valor monetario. Por ahí iba. Entonces, en este momento más bien ya estamos enfocados en ese punto, que es cuánto es el valor de esa renovación. Ahora, ¿cuál es antes de entrar con el señor Delgado, ¿cuál es el principio teórico de ese tema? O sea, Telefónica tenía un contrato, una concesión por 20 años, que como bien explicó Roxana, pero viene de los contratos originales que se dieron entre CPT y Entel, me da la impresión, ¿no? Es decir, para el desarrollo justamente. La CPT, porque es la solamente CPT, para Lima. solo para Lima, ¿no? La CPT. Se han vencido o se están por vencer y entonces, ¿qué es lo que correspondería? ¿Qué se ha hecho en otros países? ¿De qué estamos hablando? Sí, mira, lo más importante de decir es que el espectro radioeléctrico es un recurso escaso que pertenece a la nación y el Estado a nombre de la nación lo gestiona. Y es en buena cuenta se trata de la gestión de un portafolio de activos, es un activo que el Estado debe gestionar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese espectro se entrega a un operador, en el caso de Perú, privado, para que lo explote durante un tiempo determinado. Entonces, lo que nosotros creemos es que para empezar como un pilar en la definición del monto, lo que hoy día vale 1 MHz es mucho más que lo que valía hace 20 años. Y en ese sentido, por ejemplo, vemos dos posiciones que están bastante distantes entre sí. De un lado, de fuentes del operador, vemos que en algunos casos se llega a argumentar de que vale cero, de que no tiene que pagar nada porque ya ha invertido. Y el otro lado está Ociptel, que públicamente ha divulgado un monto que ellos han calculado de $800 millones. Entonces, entre 0 y 800 millones de dólares hay una diferencia, como podemos entender, muy grande. Entonces hay que definir dónde es que se ubica. En ese sentido, $0 no es el monto, porque cuando Telefónica en su oportunidad tomó la concesión, sabía que era por 20 años. Sabía que toda inversión que despliegue iba a ser por ese plazo. Digamos, es como el caso del Jockey Plaza, ¿no es cierto? Es decir, el Jockey Plaza tiene es el dueño del Jockey, el club del Jockey, es el dueño del terreno, y le da una concesión por X años, terminado digamos el contrato, tienen la posibilidad de renovarle o no. Obviamente ellos han hecho inversiones, todo, pero todo estaba dentro del plazo y los marcos de un contrato. No es que se está violentando ningún parámetro digamos, regulatorio ni de mercado a la hora de negociar si se renueva o no la concesión. Efectivamente, se ciñe a los términos de cualquier otra negociación transparente donde los términos estaban claros. Entonces, una opción era que valga cero. A nuestro modo de entender, no vale cero porque estaba muy claro que duraba 20 años. Cero sería como fuera una renovación automática, es decir, sí. Pues como se acabó tu alquiler, entonces, bueno, quédate nomás. ¿Una cosa así? Sí, porque como he invertido tanto en este departamento que alquilé, entonces ya es mío. Y además se ve bien contigo el departamento. Sí. Tenemos ahora a Jaime Delgado. ¿Hola? ¿No está? No está todavía. A ver si lo conseguimos rapidito.
Otras posiciones que hemos ido observando. Está Jaime Delgado. ¿Está Después con del nosotros? tono, grabe su mensaje. No. Uy, no, hemos tenido problemas de comunicación. La otra Habíamos cifra visto- es 20 millones, que ha aparecido por ahí, entre 20 y 30 millones, y que también es argumentada por el operador, en el sentido de que si uno toma como referencia las últimas adjudicaciones de espectro en Perú, y si nosotros lo analizamos también en América Latina, para nuevos operadores se ubica en el rango entre 10 y 30 millones. En los últimos 5 años en América Latina, ese ha sido el rango. Entonces, basado en esa evidencia, el operador plantea que si no es cero, sea 20 o 30 millones. Ahora, en la experiencia, para empezar, esto se ha dado en algunas otras experiencias, es decir, los contratos que se han vencido en la región, porque básicamente por digamos, es una industria relativamente nueva, o sea, Así se es. deben ya empezar en los últimos años. Ecuador en el 2007 creo que Sí, efectivamente, la experiencia más cercana es el Ecuador, que hace 2 años o 3 años hubo un caso bastante similar, en el cual el operador América Móvil y Telefónica, o sea Movistar, Las dos empresas. igual que acá, Ujú. las dos empresas tuvieron que renovar, y luego de unos meses de negociación, los precios finales fueron de 480 millones de dólares para América Móvil y 220 millones para Movistar. Cerró primero Movistar, recuerdo. 220 Cerró millones, primero 220 Sí, Movistar millones de Movistar dólares. y Claro vendría a ser Claro. 480 millones de dólares. Claro. Guardando las comparaciones, eso significa en Perú como 600 millones de dólares. Sí, sí, O, o sea, o más, ¿no? Sí. digamos, Es decir, en Ecuador sí se pagó. No fue sí, cero. ¿Y No, qué, digamos, desde la lógica de la empresa, qué es lo que plantea? O sea, ¿hay alguna discusión sobre la validez o no de la negociación, o se plantea como si fueran derechos adquiridos? Sí, nosotros hemos escuchado eso ya en un ámbito más bien jurídico, que en la medida en que ya invirtió ya tiene un patrimonio que es de propiedad del operador, entonces no corresponde que se le plantee un monto de cientos de millones de dólares porque ya es su patrimonio. Se plantea, hemos escuchado el término confiscatorio. Entonces, nosotros no somos abogados, no podemos tener en ese terreno, pero como concepto financiero, que de eso se trata al final, no vemos eso. Estamos ya con Jaime Delgado. Buenas tardes, Jaime. Presidente de la República. ¿Cómo está, Jaime? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gusto saludarlos. Un gusto saludarlo. Estamos aquí con el economista Carlos Guamán de DN Consultores, Jorge Bocio y quien le habla Rolando Toledo del programa. Estamos discutiendo el tema que ha presentado ahora el ministro justo en la mañana en el Parlamento, el tema de la renovación del contrato de Telefónica Móviles en Lima. ¿Cuál es su primera opinión sobre este tema? Bueno, lo que ha manifestado el ministro es que en este momento se está estudiando y retomando el proceso en el que se quedó las negociaciones con la empresa Telefónica luego de que su contrato o los contratos de concesión ya han terminado, ¿no? Luego de 20 años, y hay uno pendiente que está por vencer en febrero del próximo año, que es la concesión para el área nacional. Entonces, en este momento el ministerio está recabando toda la información, está solicitando además nuevas opiniones de orden legal, está pidiendo una reevaluación del tema de la valorización del espectro, que de acuerdo al último informe de los CITEL se ha valorizado en 850 millones de dólares. Y en función de todos los elementos a tener en cuenta y de fijar cuáles son los objetivos nacionales en materia de expansión de las comunicaciones y en nuestro país, tomar la decisión que sea la más apropiada, ¿no? Entonces, los congresistas han participado, digamos, con distintas opiniones, algunos opinando de que no debería haber renovación y que de frente el gobierno debería licitar a nivel internacional, invitar nuevas empresas, y las otras posiciones en el sentido de evaluar, digamos, qué es lo más conveniente para el país, ¿no? Lo que ha quedado claro es que no existe la obligación del gobierno peruano de renovar esa concesión. En el mejor de los casos, digamos, se inicia una negociación para ver si los intereses del Perú están alineados con los intereses o las posibilidades de la empresa, ¿no? Y en función de eso tomar una decisión, pero digamos, todavía no se tienen completos todos los elementos para tomar una decisión, y el compromiso del ministro es tenernos
al tanto a la Comisión de Defensa del Consumidor de todo este proceso de negociación o cualquier decisión que se vaya a tomar, a fin de que nosotros también podamos ayudar a cautelar los intereses de los consumidores y usuarios, que es la razón pues de la Comisión de Defensa del Consumidor. ¿Qué más le preocupa desde el punto de vista de los consumidores a la Comisión y a usted personalmente con relación a esta renovación? ¿De qué cosas hay que estar atentos? No los he escuchado bien. ¿Cuál es el tema que desde el punto de vista de la Comisión de Defensa del Consumidor o poniéndonos en el lado de los consumidores es lo más relevante de la renovación de este contrato y lo que se está jugando en esta renovación? Bueno, lo que se ha planteado ahí, digamos, si existe o no una renovación, cuáles son los términos, cuáles son las condiciones. Los congresistas han opinado de que las tarifas que tenemos en nuestro país son sumamente altas, incluso comparando con la región, de que el comportamiento de Telefónica además no ha sido el más apropiado y que algunos sostienen que no merecería la renovación. El OCITEL, por su parte, ha emitido un informe a solicitud del MPC sobre, digamos, los criterios, sobre, digamos, con cuánto se debería castigar en caso de una renovación por 20 años o menos. En fin, o sea, hay muchos elementos, digamos, que deben ser evaluados, ¿no? Recordemos que la responsabilidad y la titularidad del concedente es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Claro. Desde el punto Lo de que va a hacer vista... la Defensa del Consumidor en el Congreso es estar atentos, vigilantes, observando, poniéndole reflectores a este tema para asegurar que en cualquier decisión que se tome se piense y se asegure el interés de los consumidores y usuarios y del país en su conjunto, por tener una mejor cobertura, una mejor calidad y, por cierto, mejores tarifas, ¿no? Entonces, cualquier decisión que se tome tiene que estar alineada en ese sentido. Señor congresista, desde el punto de vista de los consumidores, pensando en cuál sería uno de los, digamos, entre los escenarios, digamos, los escenarios extremos, ¿no? Un escenario extremo sería el tema de no renovar a Telefónica esta concesión en Lima, y eso implicaría probablemente que muchos consumidores se verían obligados a migrar a otro operador. ¿Cómo vería usted esa situación? ¿O qué garantías se darían a los bien, consumidores? lamentablemente. ¿Aló? Sí, señor congresista. Sí, le consultaba sobre la posibilidad que existe de una no renovación de la concesión y que como consecuencia los consumidores tendrían que verse obligados a migrar de operador. ¿Cómo es que se está previendo esta situación? ¿Cuáles serían las garantías que tendrían los consumidores de tal manera que no se queden sin servicio, ¿no? Que es un servicio muy importante? Bueno, los consumidores bajo ninguna circunstancia deben ser perjudicados, ¿no? Por eso es que aún en este momento que no existe una concesión vigente, igual el operador tiene que seguir brindando el servicio, ¿no? Porque de lo contrario sería una afectación directa al interés de los consumidores o usuarios. Sí. En el supuesto caso de que se diera una licitación internacional, igualmente, o sea, tiene que haber un proceso, ¿no? Porque supongamos de que no sea Telefónica la que ganara esta licitación, en el caso de que esta se dé y viniera otra empresa, igual tiene que haber un proceso, digamos, para que esta nueva empresa tenga que absorber digamos, el traslado de los usuarios o atender, digamos, en esa concesión. Entonces, todo es un proceso, claro, tiene sus complicaciones y todo, pero todos estos elementos tienen que ser debidamente evaluados, pues, para que la decisión que se tome sea la más conveniente. Carlos, yo no sé si tú le quisieras hacer una pregunta al congresista. Sí, cómo no. Señor congresista, buenas tardes, le saluda Carlos Guamán. Solamente, si me escucha, por favor. Sí, buenas tardes, señor congresista. No me escucha bien, ¿eh? ¿No me escucha bien o sí me escucha bien? Sí. Sí, buenas tardes. Solamente una consulta. Le hemos escuchado mencionar el caso de las tarifas. Queríamos consultarle si en efecto eso representaría para usted o para la comisión algún motivo de preocupación. Nosotros no estaríamos seguros de eso porque hay un entorno con
competidor importante, pero en todo caso quisiéramos consultarles, o sea, a nivel de tarifas, en la comisión existe algún nivel de preocupación